Parte 3. Albedo. De la magia a la publicidad. En su libro Realidad Daimónica, Patrick Harpur nos recuerda las distintas acepciones que para los antiguos griegos tenía la palabra daimón, de la que más tarde devino el término demonio, acuñado por la Iglesia Católica. Un daimón es, ante todo, un mediador, un concepto cambiante que toma la forma que le es más conveniente para sobrevivir en un marco concreto de realidad. Una divinidad intermedia que, como hija de Hermes, habita en el espacio liminal entre los mundos terreno y divino y nos sirve de puente ontológico. Si entendemos el pensamiento mágico, parcialmente disuelto a través de la grieta abierta en la realidad tras el sacrificio de Giordano Bruno como uno de estos daimones, las cosas toman una extraña lógica. En el gran matraz de la realidad imperante que se construye en el siglo XVII, una nueva alma se encarna en el cuerpo de un hombre determinante para el gran cambio de paradigma, Isaac Newton. Nacido en 1642, Newton es un estudiante autodidacta dentro de la propia universidad, el cual pasa más tiempo en la biblioteca que en las clases de su matrícula. Allí, más que por la incipiente ciencia moderna, se interesa por la religión y por la alquimia. Más tarde, su preeminencia como hombre de ciencia hace que esconda estas afinidades de dudosa reputación tras un disfraz más respetable para la realidad que le ha tocado vivir. Así, opta por sumirse profundamente dentro de la sabiduría hermética en busca de sus respuestas, mientras que las expresa en el lenguaje de la filosofía mecánica, algo que, en cierto modo, convierte a la ciencia en un daimón, es decir, una idea hermética camuflada bajo la piel del empirismo. El inglés convierte así la ciencia en una suerte de alquimia de incógnito. En 1685, Newton postula los principios que dan forma a la ley de gravitación universal, recogida en su popular Philosophiae Naturalis Principia Mathematica. En ella, resuelve desde los principios de la física el modo en que los cuerpos con masa se atraen entre sí, marcando uno de los grandes hitos de la ciencia moderna. Sin embargo, la inspiración de este nuevo concepto, la gravedad, que opera como principio coagulante de todos los cuerpos del universo, echa raíces en Newton al calor de un fuego más antiguo, el del anima mundi o alma del mundo. Temeroso de arriesgar su reputación como el científico más importante de su tiempo o de desprestigiar su obra revelando sus influencias mágicas y alquímicas, Newton termina por asumir la posición más políticamente correcta para su época. Las fuerzas gravitatorias son la expresión de la voluntad divina. Un espíritu infinito y omnisciente en el que la materia se mueve según leyes matemáticas. Tal infinidad y omnisciencia son los atributos fundamentales del alma del mundo, despojada de estorbosas influencias mágicas y ataviada de ley matemática. Newton no fue el primer científico, fue el último mago. En 1727 Newton muere, probablemente a causa de una lenta intoxicación con mercurio proveniente de sus secretos experimentos alquímicos. Haciendo alguna pirueta poética, podemos entrever cierta lógica. Mercurio es el análogo romano de Hermes, el dios daimónico por excelencia, el mensajero entre lo divino y lo humano, el dios de la frontera. Quizás quien le abre la puerta para mediar entre el reino superior de las esferas y el mundo material de la ciencia. Tras su muerte, el pensamiento hermético continúa fluyendo en una arteria profunda del cuerpo científico, del mismo modo que la figura empedóclea del iatromante lo hace desde una encarnación mucho más respetable, la del médico. El concepto de gravedad cala en la sociedad de un modo permanente, hasta el punto que parece explicar el equilibrio universal de una vez por todas.
No obstante, algunos de los sucesores de Newton mantienen viva la idea de anima mundi que fue tan cercana al inglés. Así, un siglo después, el médico alemán Franz Friedrich Anton Mesmer acuña el término gravedad animal para referirse a lo que en el mundo antiguo y renacentista se conocía como neuma. En realidad, Mesmer había descubierto, o para ser más precisos, redescubierto, aquello que los chinos e hindúes conocían desde hacía milenios con el nombre de Qi y Prana respectivamente. Una energía vital que anima al mundo y es asimilada mediante la respiración, spirare en latín, de donde viene nuestra palabra espíritu. Para Mesmer, esta fuerza se trata de un fluido universal que circula por el macrocosmos y el cuerpo humano por igual. Los bloqueos en el movimiento natural de este fluido en el cuerpo, descubre Mesmer en su práctica médica, son la causa de muchas enfermedades. Más tarde, Mesmer cambia el término gravedad animal a magnetismo animal, en el que la palabra animal hace referencia a ánima o alma, hermanando un concepto científico con el animismo clásico. No obstante, cualquier rastro externo de hermetismo va perdiéndose con el paso del tiempo, quedando la gravedad o el posterior magnetismo como una cualidad enteramente física explicable por métodos mecánicos. A finales del siglo XVIII, Amand-Marie Jacques de Castanet, marqués de Puysegur y discípulo de Mesmer, descubre por casualidad el fenómeno del sonambulismo magnético, conectando, sin saberlo, la disciplina del magnetismo animal con la magia renacentista. El sonambulismo magnético es una forma profunda de hipnosis en la que el operador interviene las corrientes neumáticas del paciente, llevándolo a un estado parecido al sonambulismo que se caracteriza por su gran susceptibilidad. En sus experimentos, el marqués usa el magnetismo para imbuir en los sonámbulos órdenes que estos cumplen en este particular estado alterado de la conciencia, estado del que se despiertan sin memoria alguna. Este magnetismo se asemeja a la magia neumática, en la que el magnetizador transmite sus fantasmas imaginales al aparato neumático de sus pacientes, controlando así su voluntad. No es de extrañar que muchos de ellos desarrollen un inexplicable apego, a veces erótico, a veces sublimado, por su operador, conducta que más tarde reaparecería en el psicoanálisis con el nombre de transferencia. La figura del venátor o cazador de almas, aunque camuflada, parece gozar de nuevo de buena salud. Con el cambio de siglo, a principios del XIX, el movimiento magnético se decanta hacia posiciones más racionalistas, a medida que empieza a ser considerado seriamente por ciertos médicos profesionales. La idea de un fluido magnético presente en los cuerpos humanos tiene un sabor paranormal que debe ser erradicado si quiere abordarse con rigor. Así, empiezan a aparecer términos más respetables a nivel científico, tales como sugestión o hipnosis. El particular estado en el que entran los sonámbulos magnéticos es explicado por la activación del sistema nervioso vegetativo, que se había descubierto recientemente y cuyo funcionamiento, además de encargarse de funciones autónomas como la respiración, la digestión y los latidos del corazón, hace al sujeto particularmente receptivo a las sugestiones de su operador. No obstante, el paralelismo entre estos métodos y la magia erótica sigue siendo inevitable. El cirujano escocés James Braid afirma que mediante el hipnotismo las facultades superiores de la mente son destronadas por el poder de la imaginación, la credulidad, la docilidad y la obediencia pasiva, de modo que, incluso cuando los pacientes parecen conscientes, son susceptibles a ser influenciados y controlados enteramente por las sugerencias de aquellos en los que está fijada su atención y se consideran a sí mismos como irresistiblemente o involuntariamente fijados o hechizados o incitados a cumplir todo lo dicho por el agente en quien su atención se ha afianzado con tal viveza.
Esta idea, cabe recordar, ya la encontramos en la distracción de la atención de Giordano Bruno, que examinamos en la parte anterior, del mismo modo que la encontraremos en la posterior Psicología de las masas. A finales del siglo XIX, Jean-Martin Charcot, padre de la neurología moderna, asocia el carácter erótico de la hipnosis con los desórdenes histéricos y epilépticos. Su teoría sobre la hipnosis de raíz histérica, que examina cuidadosamente el funcionamiento del sistema nervioso vegetativo, abre el camino a la noción de una parte de la mente que funciona independientemente y por fuera del control consciente del individuo, idea que maduraría más tarde en la obra de Freud y Jung. Por su parte, Ambroise-Auguste Liébaud, fundador de la escuela de Nancy y rival ideológico de Charcot, refina la teoría de las operaciones hipnóticas, centrándolas en el concepto de atención, una fuerza nerviosa que proviene del cerebro y que, dependiendo de su intensidad, puede producir cambios en la psique del paciente por medio de sugestiones. El cliché del hipnotismo: vas a dormir, te pesan los párpados, tienes sueño, mucho sueño, es obra de Liébaud, y es en virtud de esta forma de atención que un individuo puede quedar sumido en un sueño profundo, vegetativo, digamos, a la vez que sigue atento de las órdenes de su hipnotizador. De las investigaciones de Liébaud se deriva que la sugestionabilidad de un individuo determinaría su capacidad para ser hipnotizado, algo que nos remonta nuevamente a Giordano Bruno, el cual afirma que no todos los vínculos, esos lazos que atan al venator con su presa, afectan por igual a diferentes almas. La idea de penetrar en el inconsciente del paciente, en su psique, para implantar sugestiones, es determinante para el desarrollo del psicoanálisis freudiano. Este hecho implica una nueva transformación, la del mago bruniano en psicoanalista. Con esta nueva encarnación del animar un venator, el daimón de la magia erótica completa su metamorfosis. El hermetismo se camufla en la ciencia de la mente, el alma en la psique y el mago en el psicólogo. Este momento histórico abre un nuevo paradigma social: la era de las masas. La idea de un componente inconsciente que se impone en determinados momentos sobre el juicio y la reflexión, en conjunto con la idea de la susceptibilidad aplicada a una masa de individuos, conforman el núcleo vertebrador de dos de los padres de la psicología de masas, Boris Sidis y Gustave Le Bon. Partiendo de fenómenos de histeria colectiva como la coreomanía, en los cuales los habitantes de algunas poblaciones medievales comenzaron a bailar durante días sin motivo aparente, o de los estallidos de violencia como los que devinieron en la Revolución Francesa, Le Bon establece que en determinados grupos de individuos y en momentos concretos la psique grupal se impone a la individual, esfumándose transitoriamente la personalidad consciente de tal modo que la masa actúa como un solo individuo. Una especie de organismo multicelular cuyas características globales son diferentes de cada una de sus unidades y en el que las almas de sus integrantes son sustituidas por una sola alma grupal dominada por la hegemonía del inconsciente. Así pues, la clave de la manipulación de las masas reside en lo siguiente. Una masa psicológica es un ser provisional compuesto por cientos o miles de seres humanos cuyo neuma se ha repartido por sus sistemas nerviosos autónomos y opera, en mayor o menor grado, inconscientemente. Quien controle este neuma colectivo, el alma de la masa, podrá comandarla. Pero para implantar una idea con éxito en un amplio grupo humano,
esta debe ser codificada en imágenes o fantasmata, de modo que éstas puedan permear en el alma grupal, el neuma colectivo. De este modo, Le Bon define con claridad el instrumento más efectivo a la hora de crear estas imágenes: el teatro. O, dicho en términos más genéricos, el espectáculo. Así, el círculo neumático del Venator se amplía con el objetivo, ya no de abarcar a un solo individuo, sino a toda una multitud. Una vez asimiladas las imágenes teatrales creadas para el público, el cazador puede operar por medio de ellas en su inconsciente colectivo. Le Bon concluye entonces que conocer el arte de impresionar la imaginación de las masas equivale a conocer el arte de gobernarlas. El poder de la simplificación. Aunque Le Bon no utilice una terminología abiertamente erótica para sostener sus teorías, es claro que los métodos de manipulación que describe son equivalentes al arte de seducir. Como solía decir Bruno, Eros es el vínculo de vínculos. Además, también es un daimón, el cual, para cumplir su propósito vinculador, recurre al disfraz que considera más oportuno para operar en una u otra época. En este caso, la seducción se convierte en manipulación de masas, el amante en político, publicista o periodista, y la amada en el gran público. Debido a que la psique de la masa es inconsciente puro donde la razón no toma partido, el mejor modo de seducirla es mediante términos vagos que, sin embargo, contienen un componente emocional lo suficientemente potente. Este es el germen sobre el que se construye una de las abstracciones más poderosas de la manipulación de masas actual: el eslogan. Así, términos como libertad, verdad o bien común apelan a una parte inconsciente de la masa cuyos individuos completan con el sustrato de sus propias emociones. A mayor simplificación o vaguedad en el contenido, mayor efectividad. Según Le Bon, existen 3 procedimientos para llevar este sistema a buen término: afirmación, repetición y contagio. Una vez una afirmación ha penetrado en el alma de una masa y se ha convertido en una verdad demostrada por medio de una repetición constante, interviene el mecanismo de contagio mental, que propaga la idea implantada a lo largo y ancho de la multitud. Le Bon también rescata una tesis igualmente bruniana, la del prestigio. Al igual que la efectividad de un gran mago descansa sobre el respeto que le tengan sus seguidores, la de un gran manipulador lo hará sobre el prestigio que se haya granjeado en el público al que se dirige. Antes de continuar con la siguiente transformación del cazador de almas, el animar un Venator bruniano, debemos ahondar en la obra de Sigmund Freud, que hará de eslabón entre la psicología de masas de Le Bon y la publicidad y las relaciones públicas. Para entender el núcleo del psicoanálisis freudiano y su relación con nuestro tema, es esencial mencionar la figura que ayudó a darle forma: Anna von Lieben, baronesa de Todesco, a quien Freud trata durante años en calidad de médico de cabecera. Anna ofrece al médico austríaco un cuadro histérico tan completo y singular que éste edifica sobre él las bases de su terapia psicoanalítica. La baronesa se ve asediada a diario por cientos de temores, vergüenzas, angustias y pecadillos sexuales que se manifiestan en la mayoría de casos con síntomas físicos. Si padece de una neuralgia facial es por haber recibido un insulto que ha sido como un puñetazo en la cara. Un dolor cardíaco lo explica diciendo que un incidente le ha atravesado el corazón. Es durante este tiempo que Freud aprende a interpretar los juegos de palabras, a descifrar sus acertijos y ocurrencias y a asociarlas con las imágenes del inconsciente. Así pues,
El psicoanálisis nace como la capacidad de invocar a los fantasmata reprimidos para confrontarlos, muchos de los cuales son de una fuerte naturaleza erótica. Este es el nacimiento de la libido, la cual resucita con fuerza los principios de la magia renacentista. En efecto, en coincidencia con el concepto clásico de Eros, Freud considera a la libido como una forma universal e indistinta de deseo, el primer hálito de toda vida psíquica que empuja al alma hacia el mundo. Pero las coincidencias entre el psicoanálisis y la magia renacentista no se detienen aquí. Para continuar investigándolas debemos regresar brevemente a un tema que tratamos en la primera parte. Recordemos cómo, según la dinámica erótica de Marsilo Ficino, el fantasma de la amada penetraría en el amante, anulando su alma y sustituyéndola por la suya. Pues bien, según Freud, algo muy parecido sucede en el proceso de formación del ideal del yo, que se compone de las imágenes conscientes e inconscientes a las que aspira el individuo y que considera como su ideal, imágenes que vienen a reemplazar el narcisismo que caracteriza a la niñez temprana. Para Freud, este mecanismo permite que el objeto deseado se apodere del amor que el yo sentía por sí mismo, proceso que lleva al sacrificio voluntario del yo. Tal sacrificio lleva al sujeto a introyectar la imagen del amado o amada, su fantasma, en su psique, permitiendo que ésta lo invada completamente. Esta forma de narcisismo amoroso, de autismo intrapsíquico, recuerda al círculo neumático de la magia renacentista. De este tipo narcisista de enamoramiento a la hipnosis, nos dice Freud, no hay gran distancia. El hipnotizado da, con respecto al hipnotizador, las mismas pruebas de humilde sumisión, docilidad y ausencia de crítica que el enamorado con respecto al objeto de su amor. Dar el salto de la hipnosis individual a la hipnosis en masa es sencillo. Según Freud, solo se requiere que cada individuo reemplace su ideal del yo por un mismo objeto, ya sea una imagen que ha permeado en el neuma colectivo o bien la figura de un líder, libido mediante. Sin embargo, con la llegada de la Primera Guerra Mundial, el pensamiento de Freud se termina de decantar hacia un componente básico del psicoanálisis, la represión de los instintos. Freud argumenta que el instinto autodestructivo del hombre se encuentra profundamente arraigado en su interior y que las sociedades solo florecen cuando éste es reprimido. De lo contrario, se obtendría lo que el filósofo inglés Thomas Hobbes llama bellum omnium contra omnes, la guerra de todos contra todos. En la primera mitad del siglo XX, los líderes de las distintas potencias que entran en conflicto a lo largo de las dos grandes guerras catalizan la figura del venator de masas. Líderes que encarnan el objeto erótico que secuestra el neuma colectivo de sociedades enteras y los encamina a un confrontamiento producto de una erupción libidinosa sin igual en Occidente desde la Revolución Francesa. La Europa de la reconstrucción, devastada por tal explosión bélica, reconoce en el psicoanálisis una de las herramientas para reedificar su averiada psique colectiva. Los psicoanalistas se convierten en el animarum venator en tiempos de paz. Si bien el pensamiento mágico había operado de incógnito a través de disciplinas protocientíficas durante los siglos posteriores a la muerte de Bruno, el perfeccionamiento del método científico, caracterizado cada vez más por un empirismo encaminado hacia la infalibilidad, lo deja apenas sin capacidad de acción. A pesar de que Freud es el primer analista moderno en prestar una atención pormenorizada al subconsciente, en su intento por reprimirlo bajo una capa de racionalidad que protegiese a la especie de su lado salvaje, constriñe a la libido a un espacio tan reducido que ésta parece querer salir a buscar nuevos métodos de expansión. Para ello necesita un nuevo huésped y una nueva tierra fértil en la que anidar. Esa tierra es Estados Unidos, y su nuevo huésped es ni más ni menos que un alma encarnada pocos años después de Freud, su propio sobrino, Edouard Bernays.
Los felices años 20 propician en Estados Unidos un caldo de cultivo en el que el sueño americano es el cimiento de un ideal que ha enraizado en la sociedad hasta el día de hoy. Con una clase media en plena ebullición, la actividad social se encamina a un paradigma en el que las apariencias constituyen la nueva piel del emprendedor americano. En medio de ese frenesí se encuentra Edward Bernays, un hombre que observa su entorno con una sagacidad inusitada. Edward es un hombre que comienza trabajando en la comunicación política y que tiene una genial idea. Si puede venderse la democracia en tiempos de guerra, quizás podría venderse la idea del consumo en tiempos de paz. En los Estados Unidos, la rueda del consumo se convierte en una maquinaria gigantesca y aparentemente imparable. Sin embargo, en los empresarios comienza a cristalizar un temor creciente: que la sobreproducción llegue a un punto en el que los ciudadanos lo tengan todo y dejen de comprar. Bernays, como hombre que se mueve con soltura en la sociedad, convierte esta ansiedad en una oportunidad y se propone reescribir el paradigma de la mentalidad colectiva de todo un país, consolidando una idea que ya estaba en el ambiente con un sencillo cambio: sustituir la necesidad por el deseo. Aplicando las ideas sobre el inconsciente de su tío Sigmund a la mentalidad del consumo americano, Edward transporta la libido exitosamente reprimida por su tío en Europa y la transfiere a objetos aparentemente más pacíficos que los misiles y los tanques de guerra: los bienes de consumo. De este modo, y por primera vez en la historia, los ciudadanos adquieren productos y servicios ya no movidos por la satisfacción de una necesidad vital, sino por el deseo de poseer aquello que simbolizan y que además se corresponde con aquella pulsión libidinosa que éstos han reprimido en alguna parte de su inconsciente. Así, los cigarros en la mujer simbolizan su fantasía reprimida por poseer un pene. El coche en el hombre simboliza su deseo inconsciente del dominio sexual, y un sinnúmero de analogías en las que el deseo pasa a ocupar el centro del tablero de la mente humana. Edward pasa a ser así, sin lugar a dudas, el gran demiurgo del siglo XX, capaz de leer la realidad y hacer triunfar en ella el relato de su propio filtro hermenéutico. La clave del éxito de este cambio de paradigma radica en la habilidad con que este hombre utiliza intuitivamente los preceptos de la magia neumática para crear nuevos instrumentos que penetren en el neuma colectivo y aniden en él mediante una complicada red de vínculos libidinales. Eros, entonces, queda desencadenado. Como una especie de moderno y oscuro Giordano Bruno, Bernays sintetiza su sistema de pensamiento en el que hoy sigue siendo el Antiguo Testamento del publicista moderno: Propaganda, escrito en 1927. En él, de un modo descarnado pero no por ello desprovisto de sinceridad, Bernays habla en un lenguaje que apela a términos tan loables como el de la libertad del consumidor, según la cual debería ser el ciudadano norteamericano el que demande qué productos o servicios necesita, y no los estados o las empresas que se los suministran. Esta especie de pseudo-empoderamiento civil deriva en la completa aceptación de tales postulados por parte de los ciudadanos, dado que su psique comprende que van encaminados hacia la libertad para decidir aquello que desean. El truco, o dicho de un modo más amable, el concepto que al ciudadano le pasa desapercibido, es que esta libertad viene supeditada a aceptar sin ambajes que necesita desear, que el deseo es algo así como un derecho que les ha sido negado por mucho tiempo y que debe ser satisfecho a cada momento por medio de los bienes que el Estado y las corporaciones le ofrecen constantemente. Bernays consigue consolidar este cambio en la sociedad del mismo modo que implanta con éxito las ideas de su tío.
La sociedad norteamericana acepta en distintos niveles dos nociones diametralmente opuestas de la realidad, portadoras a su vez de una pulsión libidinosa constante. Por un lado, que la libido debe ser reprimida por el bien de la sociedad, y por el otro, que esta pulsión puede ser proyectada sin problema en los bienes de consumo. Así, los productos y servicios de todo un país se convierten en la mente del ciudadano en pequeñas jaulas de contención en las que encarcelar sus pulsiones eróticas para mantenerlas controladas. El problema, o, de nuevo, el truco, reside en que estas pequeñas jaulas gozan de una obsolescencia programada, de modo que los fantasmata escapan de ella con cierta facilidad, volviendo de nuevo al sujeto que las adquirió. De este modo, el consumidor se ve en la obligación de comprar un nuevo bien en el que encerrarlas de nuevo, creándose lo que hoy se conoce popularmente como la rueda del consumo. Bernays, al despertar y canalizar los deseos del pueblo, redefine el papel que en él ejercen los individuos que lo componen, pasando de ser ciudadanos a consumidores. En su libro alude al término propaganda como un arte destinado a ensalzar las cualidades de tal o cual ideología política, algo que, según él, necesita actualizarse en orden de seducir al público hacia el consumo. Así, de la raíz público aparece el término publicidad. Esta disciplina, como ocurriría con el De vinculis in genere de Bruno, tiene el objetivo de utilizar los vínculos eróticos para invadir el neuma del receptor e imprimir en él los fantasmata, representados en este caso por los productos y servicios que consume. Para llevar el hechizo a buen puerto, Bernays tiene claro que el uso del lenguaje, tal y como sucede en la magia, es esencial. Recordemos de nuevo a Bruno. Así, un bello hablar, un movimiento adecuado y un arte evocador abren mágicamente la puerta de la víctima para que el encantamiento anide en él de un modo profundo y permanente. Los puntos en común entre la obra mágica de Bruno y la obra publicitaria de Bernays son fascinantes. En su arte de la memoria, Bruno concede a la imagen un orden superior al lenguaje, de modo que para hacer esto comprensible debe ser transmutado en algo fácil de recordar, en su caso, una imagen o fantasma. Bernays lleva esta teoría más allá y ayuda a perfeccionar el lenguaje publicitario hasta llevarlo a algo parecido a un lenguaje-imagen. Es decir, una secuencia lingüística tan simple y fácil de recordar que prácticamente funciona como una imagen. En otras palabras, el eslogan. El arte de la simplificación extrema del lenguaje está construido sobre el convencimiento de que la masa, despojada de sus psiques individuales y dominadas por una conciencia grupal, solo atiende a discursos que apelen a su naturaleza libidinal, es decir, a su instinto. Si se simplifica el lenguaje, se simplifica el mundo. En cierto modo, Bernays siempre se sostiene sobre hombros de gigantes. La publicidad no hubiera sido posible sin el sustrato histórico de la magia neumática del Renacimiento. Gracias a ello, el sobrino de Sigmund Freud consigue algo al alcance de muy poca gente: sentar las bases para sumergir al mundo entero durante generaciones en un estado de hipnosis colectiva que prefigura su realidad alrededor de las abstracciones del capitalismo. El pensamiento mágico erótico encuentra así un traje que le valdrá para décadas, quizás siglos.